La desigualdad empeoró en el Uruguay en medio de la pandemia. Se empeoró la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Se aumentó la cantidad de trabajadores ocupados que están por debajo de la línea de la pobreza en casi un 40%, un 5% de los trabajadores ocupados estaban en Uruguay bajo la línea de la pobreza y hoy esa relación, según alcanza casi un 8% de trabajadores ocupados que está debajo de la línea de la pobreza. Aumentó la severidad de la pobreza en el último periodo. Entonces también queremos discutir la creación del Fondo COVID para el que dimos los votos para tratarlo de forma urgente, en el reclamo de que es necesario y urgente, más que discutir la cuestión fiscal, discutir los recursos para muchísimas actividades que están en una situación dramática hoy. Señora Presidenta, una trabajadora de una escuela de danza que tuvo que detener su actividad, que es jefa de hogar y vive solo de eso, y si tenía algo de espalda el año pasado y no tiene nada, no cuenta al día de hoy con ningún recurso para atender el impacto que genera la detención de actividades. Lo mismo los 1.961 gimnasios que están en el Uruguay desparramados. Lo mismo los que están en la frontera y que con el cierre de free shop, que era necesario desde el punto de vista sanitario, y no estamos discutiendo con la urgencia con la que estamos discutiendo el Fondo Coronavirus, medidas para paliar una situación económica de crisis que además hoy, respecto a la vacunación, tiene un límite temporal no muy lejano. Por ahí se dice, pero ¿por qué no presentan las medidas? Decís, pero en diciembre no presentó esta bancada arriba de la mesa la necesidad, en medio de la ola de contagios, de generar, como sí se exhortó para los trabajadores de la actividad pública, licenciar la población con comorbilidad de la actividad privada. No ubicamos ese componente en la discusión del Ministerio de Trabajo, en el debate como minuta de comunicación y posteriormente como proyecto de ley. Es que no presentamos la necesidad de revisar los protocolos que muchos de los que están vigentes hoy ni siquiera tienen un estudio profundo de los factores de riesgo, elementos sustantivos para medir los riesgos en el trabajo. Es que no nos colocó el 7 de febrero el Grupo Asesor Científico Honorario la necesidad de reducir al máximo la movilidad en actividades que tengan que ver con el ocio, y eso implica no solamente discutir el tributo para el que estamos dando los votos, sino establecer cuáles son los subsidios para la actividad, porque, señora Presidenta, a veces cuando nos preguntan cuál actividad es la esencial, todas son esenciales. Quien vive de su trabajo en un kiosco, ese kiosco es esencial porque con él le da de comer a sus grises. No hay manera de poder discutir de manera diferente y no integral los recursos, por eso votamos en general, por más que queremos colocar algunos aditivos que nos parecen lógicos y que permitan brindar recursos para atender la emergencia, porque nos parece que el centro tiene que ser atender la emergencia y que no se siga deteriorando la condición social que a todas luces es evidente. Y de tener actividades que no son esenciales, convocando al diálogo social para poder resolver. Yo quiero que alguien me explique cómo fue posible que se abrieron los caminos hace un año para poder licenciar en un acuerdo tripartito la construcción cuando casi no teníamos casos. Y hoy, a ver, solo en la papelera hay 110 casos activos. Solo en la papelera. Y cerca de 500 trabajadores en cuarentenados. ¿Nos parece sensato que hay que seguir? Mirémonos a los ojos si no es necesario licenciar esa actividad y generar las condiciones de diálogo social que existieron. Sin embargo, desde antes de turismo estamos intentando tirar piolas para ver si encontramos un camino como el que se encontró el año pasado, y este año está mucho más cerrada la banda para encontrar acuerdos de diálogo social que permitan atender circunstancias que se pagan en última instancia en vidas de uruguayos, que es lo que no estaríamos dispuestos a hacer para reducir el impacto de la pandemia. Esa es un poco la explicación. Pero hoy no podemos aprobar, en general, como vamos a aprobar, la creación del impuesto al Fondo COVID, si no lo hacemos en un contexto en el que creemos, primero, tenemos diferencias en la exposición de motivos que habla de este equilibrio para el 2020, pero muchas más diferencias en la circunstancia actual. Nadie entiende cómo Uruguay tenía medidas restrictivas más fuertes que le hacían decir a los principales voceros del gobierno hace un año. Gobierno que tuvo el mérito de comunicar bien y elevar la percepción del riesgo, porque esta discusión no es en blanco y negro. Y no puede ser en blanco y negro. Pero reclamamos que esa capacidad que existió hace un año no está existiendo ahora con la misma claridad. Cuando tenemos más de 100 veces más contagios, una circunstancia del sistema de salud enormemente tensionada, porque cualquiera sabe, señora Presidenta,
que si Uruguay tenía en promedio que atender 300 y 400 casos en el CTI, cuando tiene que atender 700 o 800 casos en el CTI, como decía ayer el ministro de Salud Pública, no se pueden multiplicar intensivistas de un día para otro. Es obvio que parte del personal de salud que está poniendo ahí la piel es personal que hizo un curso mínimo que requeriría en otro escenario 3 años. Entonces, ¿puede pedir una interrupción, senador Botana? Vamos a pedir, a efectos de concentrarnos en el proyecto de ley, que se limite a lo que tiene que ver precisamente con lo que estamos abordando. Muchas gracias. Lo que estamos abordando es la necesidad urgente de tener recursos para atender la emergencia social de la pandemia. Y me estoy refiriendo a la emergencia social de la pandemia. Podemos querer tapar el sol con un dedo, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando viene a consideración de carácter de grave y urgente la necesidad de impuestos para atender la emergencia social, no nos pueden pedir que no hablemos de la emergencia social. Puede no gustar la emergencia social, pero tenemos todo el derecho a expresar democráticamente nuestra opinión sobre la emergencia social cuando discutimos un impuesto que tiene que ver con eso. Y cuando estamos discutiendo un impuesto que tiene el componente COVID, tenemos todo el derecho a opinar acerca de la interpretación de en qué contexto se da acerca del COVID. No estamos hablando de Cuba y Venezuela, que es de lo que hablan en general cuando se tienen que discutir componentes políticos en el país. Solo tenemos un conjunto de agregados al proyecto. En primer lugar, nos parece que, sinceramente, no entendemos cómo, del punto de vista de la justicia tributaria, y ahí tenemos un acuerdo con el Partido Colorado, que lo planteó públicamente, tiene que contribuir los salarios de más de 120.000 pesos, por ejemplo, del gerente de Antel, y no tendría que contribuir los salarios de más de 120.000 pesos del gerente de CTI o Claro. No entendemos cómo le pedimos un aporte excepcional durante 2 meses al gerente del Banco República y no le pedimos un aporte excepcional al gerente del Banco Santander o del Itaú. No entendemos. No entendemos ese mensaje de que los altos salarios de la función privada no tengan que aportar a atender la emergencia en una circunstancia donde, repito, aumentó la pobreza extrema en el Uruguay, aumentó la pobreza en general en el Uruguay, los pobres que estaban cerca del umbral de la pobreza se alejaron, aumentó sobre todo en el interior profundo. Los datos son reveladores acerca de cuánto y cómo impactó. Nos parece que si damos una señal de estas características, no entendemos que tengan que estos sectores quedar afuera y compartimos la iniciativa que en su momento colocó el Partido Colorado de que la actividad privada también tiene que contribuir. En segundo lugar, en la misma dirección nos parece acerca del impuesto al patrimonio. Es evidente que nadie puede pensar en que tribute el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas que están atravesando dificultades. Uno puede tener mucho patrimonio, una empresa muy poderosa, pero está atravesando dificultades porque es un año complicado. Un ejemplo muy claro de esto es el turismo. Pero ¿y las empresas que no están atravesando dificultades? Porque además los datos acerca de la recaudación impositiva demuestran que no es homogéneo el impacto económico. Las que aumentaron desde el punto de vista de las exportaciones es que no pueden poner nada para atender la emergencia social en un momento dramático. Repito, donde decenas y decenas de hogares uruguayos están atravesando la peripecia más dura que llegar a tu rancho y no saber con qué darle de comer a tus gurises. Y algunos los están resolviendo a punta de solidaridad y de ollas populares. En esa circunstancia es que no tenemos condiciones para que también aporten de manera excepcional por 60 días los sectores más poderosos. Bueno, vamos a incorporar un aditivo que incorpore, que también exista un esfuerzo del impuesto al patrimonio tanto de personas físicas como de personas jurídicas, en este caso solamente las que hayan tenido un resultado positivo, porque parece lógico que no se puede pensar en que participen de la salida a los sectores que estén atravesando en lo económico dificultades. Y por último, Presidenta, así como votamos considerar en grave y urgente esta temática, vamos a promover que también exista una participación a la hora de atender la emergencia social por parte de los residentes en el Uruguay que tienen más de 8.000 millones de dólares depositados o de patrimonio en el exterior. Nos parece que también es justo
que en un momento donde estamos colocando arriba de la mesa el drama de la circunstancia social, el drama de la circunstancia sanitaria, la necesidad de construir respuestas más potentes para miles de uruguayos que hoy ya no tienen espalda y no pueden esperar, acompañemos esa resolución con una propuesta de mayor peso que la que tenemos hoy a consideración. Gracias, presidente.